gloria y toda honra a ti, Señor. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti.
esta tarde, así queremos entregar el lugar a nuestro hermano pastor, iglesia. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Puede alabar al Señor dándole un aplauso, hermano. Bendito sea el Señor. Hoy es un día que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre los demonios, sobre Satanás, sobre la enfermedad, sobre toda depresión, sobre toda tristeza, sobre todo poder humano que se levante contra él. El Señor resucitó y demostró que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Amén. Por eso es que adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Por eso hoy le rendimos alabanza, le rendimos adoración, y también nuestros corazones son rendidos ante Él. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gracias al grupo de alabanza. Qué bonito se escuchó el sax, ¿verdad? Le da pues algo especial también a la alabanza, junto con nuestras hermanas y nuestros hermanos que hoy ministraron estos cantos tan especiales. Que Dios les bendiga. Y también pues quiero agradecer a la familia Sanguiño Quiñones y a la familia Román Escobedo, que mire, pusieron este escenario tan bonito. Puede decir gracias a Dios, gracias al Señor, ¿verdad? Que es alusivo al evento que se conmemora la resurrección del Señor Jesucristo. Hay algo que no está en la Biblia, que escuché en un canto, y que dice que cuando el Señor fue sepultado, hubo una fiesta que organizó el diablo con todos sus demonios, y estaban en el desenfreno durante la tarde y la noche del sábado, y pensaron amanecer así en esa fiesta, en esa celebración, porque habían visto que murió el Redentor, el Salvador, el Señor Jesucristo, pero que de repente le llegaron noticias al diablo que casi le da un infarto cuando le dicen: oye, se está moviendo la piedra. ¿Cómo que se está moviendo? Corran, vamos a ver qué está pasando. Ya no estaba el Señor, ya no estaba el Señor, y de repente se les apareció y se acabó la fiesta. Y el Señor triunfó, dice la Escritura, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario y ganó para nosotros vida eterna. No está en la Biblia, lo escuché en un canto, pero es algo alusivo a lo que dice la Escritura, que Él venció en la cruz del Calvario. Y porque Él vive, usted y yo podemos estar vivos. Bendito sea su nombre, gloria al Señor. Como hoy estamos de celebración, me voy a tomar la libertad de predicar 3 horas y media. Que dicen, pues ahí se queda solo, ahí cierra el templo y nos vemos. Sí, vamos a poner galletas y café. Quiero dar la bienvenida, nos están visitando la señora Aida Larquier y Lilia Larquier también. Lilia Larquier, ¿dónde están? ¿Dónde los ven? Acá están, son familiares. Pónganse de pie, es la tía de Karina y luego también la abuelita de Karina. ¿Cómo le decimos, hermano? Que Dios les bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros. También nos visita Blanca Prieto Espinosa. ¿Dónde está Blanca Prieto? Allá atrás. Ah, mire, pues ella es la mamá de unos niños que vienen con usted, ¿verdad? Donde se les estuvo ministrando allí en el barrio de España. Bienvenida, gracias a Dios. Y también nos visita Azucena Rocha, que es hermana de nuestra hermana Paula, aquí en la parte de atrás, ¿verdad? Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Salúdele, iglesia. También nos está visitando nuestra hermana María, y que viene acompañada con su nieta Julisa, aquí de este lado, ¿verdad? Dios la bendiga. Nuestra hermana Mari Villanueva, la hermana Nena y otras hermanas les han estado visitando en diferentes tiempos allá en el centro, ¿verdad? Y hoy nos honran con su presencia. Para ustedes que nos visitan, gracias
Gracias al Señor por sus vidas. También por ahí vi a nuestro hermano Cheche, donde... pues aquí está al frente. Y gracias a Dios por ustedes que están con nosotros. Bendito sea el Señor. Quiero avisarles que después de la predicación tenemos 2 participaciones. Van a estar participando las damas con un canto y luego nuestra hermana Julieta Náñez. Y también vamos a tener la consagración de las primicias. O sea que cuando ya vaya un poco largo con el tiempo, aquí me haces una seña. Mi esposa me hace la seña, yo pienso que todavía me faltan 2 horas y ya me está diciendo, córtale. Entonces espero no ser tan largo con esto. Hermanos, voy a pedirles que busquen el Evangelio de Juan, capítulo 20, y si usted trae su celular, revise lo que esté en modo silencio para que no nos vaya a distraer. Nuestra hermana Nena va a pasar en la parte de abajo con los adolescentes. Todos los adolescentes pueden pasar a la parte de abajo con cuidado. Ahí van a tener su clase con la hermana Nena Núñez. Ella es su maestra en esta ocasión y van a ver ahí un tema importante. Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Si ya lo encontró, diga, ya lo encontré. Bueno, vamos a darle lectura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, porque recordamos que el sábado, como era el día de reposo, no podían hacer nada, ninguna actividad, no podían hacer ni burritos, ni sándwiches, nada. No podían hacer nada de actividades, ni los hombres podían trabajar nada. Por eso estaban a la expectativa, y dice que siendo aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Nosotros creemos que ese discípulo se refiere a Juan. Y les dijo, ¿qué les dijo? A ver, digan las hermanas, ¿qué es lo que fue a decirles? Marco, sí escuchaste muy bien lo que dijeron las hermanas, más o menos. A ver, otra vez para que vean los varones que las hermanas sí tienen buen pulmón. Yo les voy a decir en qué momento. María Magdalena corrió, fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo y les dijo, ¿qué les dijo, hermanas? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Amén, se oyeron muy bien, hermanas. Entonces salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. El otro discípulo era más joven que Pedro, entonces fueron corriendo a donde estaba el sepulcro. Johnny es el otro discípulo y yo soy Pedro. Vamos corriendo al sepulcro a ver qué es lo que dicen las mujeres. Córrele. Y como él era más joven, pues llegó primero y se asomó al sepulcro, pero no entró. Y cuando llegó Pedro, echando las tripas por fuera, él sí se metió al sepulcro y no había nada, no había nadie. Asómate, no hay nadie, asómate, Juan, asómate, no hay nadie. ¿Quién quitó la piedra? Jesús. ¿Dónde está Jesús? Entonces dice la Escritura que fueron otra vez a donde estaban los otros discípulos. Gracias, Juan. Y dice la Escritura que corrieron juntos, pero bueno, el otro era más joven, llegó primero, vieron ahí los lienzos puestos y no entró, luego llegó Simón y sí entró y todo lo demás. Entonces, versículo 9, no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos
a los suyos. Padre, que tu palabra sea edificante esta tarde. Dame de tu gracia para poder expresarla con claridad y que todos seamos bendecidos con ella en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Vamos a hablar acerca de la resurrección, pero si cada año se habla de la misma resurrección, pues qué bueno, porque ese mensaje poderoso es el que transforma las vidas de las personas que escuchan el mensaje y creen. Cuando creen en el mensaje, las personas son salvas, sus vidas son transformadas, su vida es diferente, se quitan los vicios, se alejan las tristezas, las depresiones, viene una vida nueva por el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Así es que este mensaje no es obsoleto, este mensaje no es rutinario, este mensaje es actual y es necesario para que toda la gente que crea en Jesucristo sea salva. La resurrección del Señor Jesucristo es el sello glorioso que demuestra que Cristo es el Redentor de las almas. Para los sacerdotes en ese tiempo era un riesgo, era una expectativa trágica. Por eso habían pedido que pusieran una guardia de soldados. No vaya a ser que saquen ese cuerpo y luego el problema se haga más grande. Para los religiosos de ese tiempo era una expectativa trágica, pero para los discípulos, para los creyentes, había nacido la esperanza, había nacido la victoria, había nacido la confianza de que todo lo que el Señor Jesucristo había dicho era verdad. En el cielo y en la tierra había un gozo desbordante. Recordamos que cuando el Señor estaba entregando el Espíritu, hubo tinieblas, hubo como una especie de eclipse, era de día pero se oscureció porque la naturaleza aún estaba en contra de toda la injusticia que se había hecho contra el bendito Salvador y Santo Señor Jesucristo. Pero ahora en la resurrección brillaba la esperanza, brillaba el sol, brillaba la esperanza de un nuevo día para la humanidad. Se terminó la esclavitud y venía la libertad. Satanás había sido derrotado, la muerte había sido derrotada y ahora triunfó la vida eterna a través de Jesucristo. Por eso es que el Señor recibe alabanza, recibe adoración de los corazones que hemos sido perdonados. Por eso es que hay gratitud en nuestra vida, porque el Señor se levantó, la tumba quedó vacía. Si la tumba estuviese ocupada, entonces vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Si la tumba hubiese estado ocupada por el cuerpo o por los restos o aún por las cenizas del Señor Jesucristo, si ahí hubiesen estado las reliquias del Señor Jesucristo, entonces no había esperanza para el ser humano y estábamos condenados a una eternidad en el infierno. Pero como la tumba quedó vacía, como no había un cuerpo ahí que representaba el sacrificio y la muerte por los pecados, como no estaba ahí, entonces nació la esperanza para usted y para mí. Entonces el que planeaba quitarse la vida ya no necesita seguir con esos planes. En Cristo Jesús hay esperanza. Los que cargan con una enfermedad lacerante en su cuerpo y que les agobia, deben de saber que hay esperanza, porque el bendito Jesucristo que estuvo sepultado en esa tumba, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay esperanza para los enfermos del cuerpo y para los enfermos del alma o del espíritu. Hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él se levantó de los muertos. Por eso hay esperanza para nosotros. El domingo de resurrección es un domingo de sol radiante, es un domingo de luz y de alegría, es un domingo de victoria y de esperanza. Sí, es un domingo de confirmación donde el poder de Dios se ve una realidad para ese tiempo y para el nuestro. Ya no es el Jesús de Nazaret humilde, sencillo. Ahora es el Cristo glorioso. Ya no está en una cruz. La cruz fue un símbolo de crueldad. La cruz fue un instrumento de tortura para ese tiempo que utilizaron los soldados romanos. Ya no está en la cruz.
ya no está en la tumba, Él se levantó de entre los muertos con poder y está sentado a la diestra del Padre y desde ahí intercede por nosotros. Es un domingo de gozo y de alabanza. Es un domingo donde nuestra alma reposa, donde nuestra alma encuentra el consuelo y la fortaleza necesaria. Es un domingo de gloria y de triunfo, porque antes se creía o se mencionaba el sábado como el sábado de gloria, porque pensaban en ese tiempo que era el sábado el día que iba a resucitar el Señor. Para los judíos, el viernes previo a la muerte del Señor era un día de ayuno y luego el sábado pensaban que iba a resucitar. Por eso le llamaban el sábado de gloria. Y luego se empezó a entremezclar con otras costumbres paganas y la gente decidía bautizarse ese sábado de gloria. Y como era mucha la cantidad de gente que se quería bautizar, al último ya nada más les aventaban el agua, ya no los zambullían, ya no los sepultaban en el agua, como debe de ser el bautismo en agua, sino que les aventaban agua. Por eso la tradición de que la gente se avienta agua. Y luego cuando se dieron cuenta que en realidad el día que resucitó el Señor fue el primer día de la semana, el domingo, entonces al sábado ya nada más le llamaron sábado santo y ahora al domingo le llamaron el domingo de gloria, porque fue el día que resucitó el Señor. Por eso nosotros nos reunimos los domingos para adorar a Dios. 6 días trabajarás, mas al séptimo reposarás, lo santificarás, lo dedicarás a Dios, porque es un día santo. Y en nuestra cultura es el domingo, para los israelitas sigue siendo el sábado, para ellos es perpetuamente que guarden el sábado, pero para los cristianos, para la iglesia es el domingo, porque el domingo es cuando se reunía la primera iglesia para leer la Biblia, para estudiar la Biblia, para hacer oraciones, para partir el pan, para tener la celebración de la Santa Cena. Era el domingo cuando se recogían las ofrendas, cuando se recogían los diezmos, cuando se celebraba la comunión de los santos, porque el domingo fue cuando resucitó el Señor. Y luego fue el domingo cuando descendió el Espíritu Santo y que se asentó sobre cada uno de los que estaban esperando en aquel aposento alto como lenguas de fuego. Por eso es que nosotros nos reunimos los domingos, por eso es el domingo glorioso, domingo de gloria, domingo de triunfo, domingo de resurrección. Bendito sea el Señor. Fue el domingo que Cristo quitó la enemistad entre Dios y los hombres. Hay personas que dicen: yo no tengo perdón de Dios, a mí Dios ya no me quiere, Dios me tiene olvidado. No es cierto. Si Dios se hubiese olvidado de nosotros, Cristo se hubiera quedado en la tumba. Pero como Cristo se levantó de la tumba venciendo la muerte, eso nos habla de que tenemos oportunidad para reconciliarnos con Dios y que nuestros pecados sean lavados por el poder de la sangre de Cristo. La resurrección del Señor Jesucristo. Una de las razones por las cuales el Señor resucitó es en cumplimiento a las Escrituras. Se tenían que cumplir las Escrituras, por eso el Señor resucitó. No había de que a lo mejor no iba a resucitar, no, así estaba escrito. Y lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Cada anuncio de los profetas del Antiguo Testamento se ha cumplido exactamente debido a que es una escritura inspirada por Dios. No fue un invento de los hombres lo que está en la Sagrada Escritura. No fue una ocurrencia de algún filósofo lo que está en la Biblia. No es, como dicen algunos, una invención de los americanos para tener controladas a las masas. No, esa escritura se estableció para dar libertad al ser humano. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego la segunda carta de Pedro, capítulo 1, el versículo 20, nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue el hombre, no fue la mujer que decidió escribir la Biblia. Fue Dios quien decidió darnos un mensaje que quede establecido y que quede patentado en las páginas de la Biblia para que todas las generaciones, independientemente de su idioma, de su lenguaje o de su posición social, todas las personas del mundo tengan acceso a esa sagrada escritura y que leyendo la palabra de Dios entiendan que Dios los ama y que Dios quiere la reconciliación, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero es a través de la Escritura que Dios quiere que le conozcamos y que creamos en Él. Bendito sea el Señor. La Escritura se tenía que cumplir. Por eso vemos que cuando dos hombres iban caminando a la aldea de Emaús, según el Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo 27, iban caminando dos hombres a la aldea de Emaús cuando murió el Señor Jesucristo, y ellos no se daban cuenta, ya era domingo. Recuerden que el sábado no podían hacer nada. Venga, hermano Miguel. Iban caminando a una aldea, iban tristes. ¿Por qué? Porque sus esperanzas se habían terminado. Pues se murió el Señor. Triste. Qué triste, ¿verdad? Así es. Y decía que él era el profeta, pero ¿qué pasaría? Resucitó, hermano. Pero todavía no sabía que resucitó. Se adelantó. Se adelantó. Iban caminando tristes, dice la Escritura. Y de repente se acercó un tercero. Véngase, hermano Gustavo. Se acercó un tercero. Pregúntenos. ¿Qué platican? ¿Por qué están tan tristes? Pues que eres el único forastero que no sabe lo que pasó. Que mataron a Jesús. Se decía profeta, se decía hijo de Dios. Y dijo que iba a resucitar al tercer día. Y ya es el tercer día y no sabemos qué pasa. Y luego el tercer acompañante dijo que no saben que las escrituras se deben de cumplir. ¿Qué no saben que las escrituras se deben de cumplir? Gracias, hermano. Pasen a su lugar. Palabras más, palabras menos. Y desapareció de repente el tercer acompañante. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, dice la Escritura, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En ese caminar que tuvieron con ese tercer acompañante, que era el Señor, y en ese momento no sabían, les reveló la palabra, lo que decía en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, lo que decía Moisés, lo que escribió Isaías, lo que escribió Ezequías, lo que escribió Amós, lo que escribió Joel acerca de él mismo, pero no lo entendieron hasta que llegaron al hogar y oraron por los alimentos. En ese momento les cayó el 20 y todas las escrituras les fueron reveladas y dijeron: este es el maestro. Y corrieron a decírselo a Pedro, a Juan y a los demás que estaban escondidos por temor a los soldados romanos. Entonces, por donde quiera empezaron a llegar noticias de que Jesucristo ya no estaba en la tumba, de que había resucitado. Porque se tenía que cumplir la Escritura. Luego dice la Escritura misma en Lucas 24, 44, que estaban los discípulos en un hogar. Allí estaban comentando, ya era domingo, todo lo que estaba sucediendo. Las mujeres vinieron a informar, los caminantes de Emaús vinieron a dar su versión también. Hemos visto al Señor, estuvo con nosotros, platicó con nosotros. Había confusión, había temor, había una expectativa. Y dice la Biblia, y les dijo: estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes,
que era necesario, ¿qué era necesario, hermanos? Que se cumpliese exactamente todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está escrito en su Biblia, hermano. Ahí está escrito todo lo que debemos de saber. No necesitamos consultar el horóscopo, no necesitamos consultar adivinos. Ahí está escrito todo, pero necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Si usted quiere saber las noticias más actuales, aparte de lo que ve en televisión, lea la Biblia. Ahí está lo más actual, ahí está lo que va a suceder, ahí está lo que ha sucedido. Ahí está lo que está sucediendo y ahí está lo que va a suceder, pero necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, porque los discípulos no entendían, ya sabían, ya lo habían leído, ya se les había dicho, pero no lo habían comprendido. Necesitaba que el Señor les diera entendimiento para que supieran que todo lo que está escrito se va a cumplir. Qué maravillosa palabra tenemos a nuestro alcance. Qué bendición contar con la Biblia. Gracias a Dios por un volumen de la Escritura que tenemos. La han querido destruir, pero no han podido, porque es palabra de Dios. También vemos que la Escritura se cumple cuando arrestan al Señor Jesucristo en Getsemaní, según el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 56, que nos dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron para que se cumplan las escrituras. Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese es el mensaje que se ha predicado siempre y que ha alcanzado a las almas y las arrebata del infierno. Que la Escritura se cumple, que el libro sagrado que tenemos en nuestras manos es tan poderoso que puede transformar la vida de las personas que creen en esa palabra. Es el mensaje que siempre se ha predicado. La Escritura se tenía que cumplir porque la Escritura en Miqueas capítulo 5 versículo 2 estaba anunciando 700 años antes, fíjese bien, 700 años antes se anunció lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, como si le estuviera hablando a una ciudad el profeta Miqueas, porque así lo inspiró Dios, así escribe, Señor, pero voy a escribir a una aldea, a una ciudad, tú escríbelo así. Belén Efrata, que quiere decir la casa de pan o una casa abundante donde fructifica todo, donde florece todo. Eres pequeña para estar en las familias de Judá, pero de ti, Belén Efrata, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y se cumplió, sí se cumplió, porque en Belén ahí nació el Salvador. Bendita palabra del Señor. Isaías 7:14 se profetizó que el Mesías nacería de una joven, de una señorita o de una virgen, de una dama que todavía no se había casado, que era señorita. Por eso dice virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se cumplió esa palabra? Sí. En la vida de María, la que estaba desposada con José, se cumplió la bendita palabra de Dios. Recibió un nombre humano. Él era Jehová el Señor. Él vino a salvar. Y según Lucas capítulo 2 versículo 11, los ángeles dieron el siguiente mensaje: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. Jehová de los ejércitos se hizo hombre y como ser humano recibió el nombre de Jesús, el Salvador, o de Cristo, que es el nombre griego para Mesías. Mesías es el ungido, el enviado de Dios, o Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Sus nombres lo dicen todo. Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso, Él es Jesucristo el Señor. Se cumplió esta profecía. Fue profetizado que lo iban a rechazar. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aunque la línea del Mesías puede trazarse hacia atrás hasta llegar al rey David, sus raíces se remontan hasta la eternidad. Humanamente se puede ver su descendencia desde el rey David o desde Abraham, pero lo cierto es que Cristo es eterno. Él existe desde siempre, porque Él dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. Y esa palabra yo soy, usted la identifica cuando Jehová se le aparece a Moisés y le dice, ve y háblale a Faraón. ¿Y quién le voy a decir que me manda? Tú dile, yo soy, me envía. Y eso mismo dijo Jesucristo de Él, yo soy el eterno, el que era, el que es y el que será, el que tiene vida en sí mismo. Él es Jesucristo y todas las profecías que se dijeron acerca de Él se cumplieron. Por eso tenía que resucitar, porque había una profecía que Él se iba a levantar. La Biblia nos dice en Isaías 49, versículos 6 y 7, que Él sería luz para los gentiles, y fue así, luz para los gentiles. Él es la luz del mundo, bendito sea su nombre. También se profetizó en Zacarías 9:9 que el Mesías se montaría o se subiría en un pollino. Alégrate mucho, dice la profecía, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se cumplió la profecía, sí o no, hermanos? Bendita palabra de Dios. El Mesías tendría un mensajero que iba a preparar el camino delante de él, y ese mensajero fue Juan el Bautista. La profecía está en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí, envío a mi mensajero delante de mí. Y Juan el Bautista comenzó a predicar, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse, y estaba preparando el camino para el Mesías. Se cumplió la profecía. Una profecía más. El Mesías hará señales, o haría señales, que nos mostrarían que Él está presente. Isaías capítulo 35, versículo 4. Decid a los de corazón apocado. ¿Qué es apocado, hermanos? Disminuido, triste, apachurrado. Díganle a los que están tristes, díganle a los que tienen el corazón apachurrado, díganle a los que no tienen consuelo y no sienten que hay esperanza en la vida, díganle a ellos, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y Él vino en la persona de Jesucristo a sanar a los quebrantados de corazón, a limpiar a los enfermos, a poner venda para los que estaban tristes y abatidos, a dar libertad a los cautivos, a romper las cadenas de Satanás, a quitar los yugos de esclavitud, a limpiar los corazones con su sangre preciosa, a vencer al diablo con su muerte y resurrección. A eso vino. Por eso dice la palabra, díganle a los que están tristes que se esfuercen, que se alegren, que levanten sus manos, que adoren a Dios y que crean que Él vino a salvarlos. Bendito sea su nombre. Aleluya al Señor, sea la gloria y la honra y la alabanza. Zacarías 11. Zacarías 11, del 11 al 13 nos dice que el Mesías, ese bendito Salvador,
sería vendido por 30 piezas de plata, como un esclavo joven. Así lo consideraron. El sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, entre ellos no se llevaban bien, pero cuando quisieron matar a Jesucristo, entonces sí fueron amigos y convinieron con Judas: te vamos a dar 30 piezas de plata para que nos digas dónde está y para que podamos retenerlo y para que podamos acusarlo. Por 30 piezas de plata, y se cumplió allí en Getsemaní. También en el Salmo 22, versículo 14 al 18, se profetizó que el Mesías iba a morir. Todo lo que Dios declaró se ha cumplido y se cumplirá. Todo lo que Dios dijo se hará. Todo lo que Dios ha dicho sobre usted y sobre mí se va a cumplir. ¿Usted lo cree, hermano? Se cumple. Dice Mateo 5:18, ni una jota ni una tilde pasará por alto. La letra más pequeña o más insignificante del alfabeto griego se va a cumplir. El puntito que va arriba de la I o de la J o el acento se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde se dejará de cumplir. Todo lo que está en la Biblia se cumplirá. Bendito sea el Señor. Dios dice en su palabra que nos guardará del mal, que nos bendecirá, que nos va a preparar para entrar en su reino a través de tribulaciones, a través de pruebas, a través de victorias, que nos va a dar revelación, que nos va a dar un crecimiento, que nos va a dar una madurez, que si le buscamos lo vamos a encontrar, que si le pedimos nos va a dar, que si llamamos a la puerta nos va a abrir, que si creemos podemos recibir lo que le pidamos. Todo se va a cumplir. Es el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo siguiente y último es el cumplimiento de la redención del ser humano. Cuando el Señor resucita, ahí se cumple la esperanza para un mundo que no tenía esperanza. Por eso en 1 Corintios dice en el capítulo 15 que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Y los que creemos en Cristo seríamos los más dignos de lástima. Pobrecitos. No disfrutan lo que hay en el mundo. Pobrecitos. Pobres jóvenes. Ni saben de la que se pierden en los antros. Pobrecitos. No saben lo que se pierden con las drogas. Pobrecitos que se apartan del pecado y de la maldad. No tienen esperanza porque su Cristo se quedó en la tumba. Si es que se hubiese quedado en la tumba, seríamos los más dignos de conmiseración. Pero como Jesucristo se levantó de la tumba, usted y yo somos la mejor calidad de personas que hay en la tierra, aunque nos aborrezcan como al Señor lo aborrecieron. Porque Él dijo, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el seco? Ustedes y yo representamos al árbol seco. Y si al árbol verde lo maltrataron, lo injuriaron, lo despreciaron, también a nosotros. Pero todo eso Dios lo permite para que nuestra vida sea refinada, para que nuestro corazón sea santificado y para que finalmente venga por nosotros. Y la gente entonces se va a sorprender y va a decir, verdaderamente estos y estas eran hijos de Dios. Resucitó el Señor porque se tenía que cumplir la redención del ser humano. Isaías capítulo 53, el versículo 3. Despreciado. Isaías no conocía al Señor. Aproximadamente 700 años antes, 750, se escribió esto, antes de que viniera el Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó, ¿qué llevó? Y porque estamos enfermos.
Hay que preguntarle a Dios, ¿verdad? Él nos puede sanar. A lo mejor hay un propósito en esa enfermedad. A lo mejor a través de una enfermedad nos va a llevar a la patria celestial. A lo mejor esa enfermedad es para probarnos o para limpiar algunas asperezas que hay en nosotros. Tiene un propósito. Si estamos enfermos, no se desespere. Dígale al Señor, tu palabra dice que Cristo llevó nuestras enfermedades. Entonces ya no son nuestras. Échele el paquete al Señor y a ver qué hace el Señor, ¿verdad? Así es como le hacemos. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos, levante su mano y lea conmigo esta escritura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que ya no tenemos que andar errantes como chivas brincando por donde quiera. Ahora pertenecemos a un rebaño que es el rebaño de Cristo, donde Él es nuestro pastor. Angustiado Él y afligido, profirió maldiciones. ¿Sí dice así la Biblia? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. ¿Cuántos han estado presentes cuando matan a un marranito para hacerlo carnitas tan sabrosas? Se queda calladito el marranito, se escucha hasta la otra calle, ¿verdad? Y si es en el rancho o en el pueblo, oye uno y se alista, se baña porque va a haber carnitas. Pero cuando degollan a una ovejita, calladita, solo llora. La hermana ha visto, ¿verdad? Llora. Por eso a Cristo se le comparó. Le pusieron corona de espinas y no dijo nada. Aquí quiero hacer un paréntesis. La corona de espinas que le pusieron al Señor fue después de una túnica púrpura que le pusieron, una de esas que ya no usaba el rey. Y los soldados, para burlarse de Jesús, porque habían oído que Él se decía ser el rey de los judíos, y como ya estaba preso, los soldados abusones le pusieron una túnica de las que ya no usaba el rey, una túnica de púrpura, y le dieron una caña o un pedazo de árbol en su mano, en vez de un cetro de justicia, y se empezaron a burlar de él, y luego lo escupieron, y cuando él agachó la cabeza, le golpearon en el rostro, le dijeron, profetiza, ¿cuál de todos los que estamos aquí te golpeó? Tú que eres profeta y eres rey, a ver, ¿quién te golpeó? No dijo nada. Y eso les caló más. Hicieron una corona con espinas y se la pusieron y empezó a sangrar. Y luego con un palo le pegaron a la corona y se le clavaron las espinas y empezó a sangrar su cabeza, la frente del Señor. La corona de espinas, la túnica de púrpura y el cetro era un sinónimo de burla para el Señor. Y nosotros, sin querer queriendo, a veces escuchamos cantos que alguien los compuso con una buena intención, como ese canto que dice, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. ¿Sabe usted que ese es un error teológico? Eso es una burla, es un error garrafal que nosotros cantemos eso. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. No es cierto, la corona de espinas fue una burla para el Señor Jesucristo. Él es rey eterno, Él no necesita que yo lo proclame rey. Si yo lo proclamo o no lo proclamo como rey, Él sigue siendo rey. Él no tiene corona de espinas. La Biblia dice en Apocalipsis que cuando venga en la segunda venida de Cristo, viene corona de oro y con cinto de oro. Pero Él no tiene corona de espina.
y a veces nosotros cantamos himnos que alguien compuso con una buena intención tal vez, pero debemos de ser cuidadosos porque la corona de espinas fue un sinónimo de burla. Lo mismo la cruz. La cruz era, como por decir en este tiempo, la silla eléctrica o una soga donde algunos se ahorcan. La cruz era el instrumento de castigo más cruel que usaban los romanos para los peores, para los homicidas, para los que se levantaban contra el gobierno, para los más rebeldes. La cruz era el castigo más vergonzoso. Por eso dice la Escritura: maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces, yo nada más le dejo esta reflexión. También la cruz es un sinónimo de crueldad, de castigo, de injuria, de burla para el Señor Jesucristo. Pero que el Espíritu Santo trate con cada quien, ¿verdad? Y cerramos ese paréntesis y seguimos leyendo. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea pidió el cuerpo a Poncio Pilato para honrar el cuerpo del Señor, porque José de Arimatea creía en Jesús, pero no lo decía por temor a sus condiscípulos, y lo sepultaron en una tumba de un hombre rico, y el Señor no la compró, pero así estaba escrito en la Escritura: con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Suena fuerte eso, ¿verdad? Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Porque en su naturaleza humana así es como aprendió obediencia. Si Jesucristo fue sujeto a padecimiento y a quebranto, ¿cree usted que se va a escapar de eso? No. Somos tan rebeldes, somos tan orgullosos, somos tan pecadores y tan malvados. Aunque nos vistamos lo mejor y tengamos la más excelente apariencia, si nos descuidamos, nuestro corazón perverso nos va a traicionar. Por eso Dios tiene que ponernos unos límites. Por eso Dios a veces nos disciplina. Por eso en ocasiones nos corrige, nos castiga o nos azota, porque nos ama. Y es lo que pasó con el Señor Jesús. Aunque Él nunca fue rebelde, pero en la naturaleza humana dice que fue sujeto a padecimientos, a quebrantos. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El Señor Jesucristo quedó satisfecho después de sufrir todo eso, porque lo había visto a usted y a mí, que un día le íbamos a recibir en nuestro corazón, y que un día como hoy íbamos a levantar nuestras manos, íbamos a derramar lágrimas delante de Él y decirle: Señor, gracias, porque antes yo era el peor de los pecadores, pero ahora que te conozco, quiero adorarte en espíritu y en verdad, quiero servirte con todo mi corazón, quiero entregarte todo lo que soy, mi juventud, mis fuerzas, los talentos, todo me quiero rendir a ti, Señor. Y el Señor nos vio en su sabiduría, en su omnisciencia, que por su sacrificio usted y yo íbamos a ser felices y salvos de ese mundo de esclavitud que vivíamos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y maldiciendo a los transgresores. ¿Sí dice así? Qué amor tan grande, hermano. Qué misericordia tan grande del Señor, que siendo aún pecadores, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Y los que escucharon esa oración tal vez se indignaron. ¿Cómo pide que el Padre perdone a aquel que lo entregó? ¿Cómo pide perdón para aquellos que le pusieron la corona de espinas, lo escupieron, lo golpearon, le arrancaron su barba? ¿Cómo pide perdón a aquellos que le hicieron un juicio injusto? Si ellos merecen el infierno, ellos merecen ser castigados, no merecen perdón ni de Dios. ¿Por qué Jesús pide perdón estando clavado en esa cruz? Si lo vituperaron, lo ofendieron, lo despreciaron, sus mismos discípulos, uno lo traicionó, otro lo negó, todos lo abandonaron. Nada más está llorando su mamá, está María Magdalena, están unas cuantas mujeres llorando por él. ¿Por qué pide perdón si toda esa bola de pecadores merecían la muerte y el infierno? Pues es que en esa bola de pecadores estábamos usted y yo. Y estábamos indefensos, nadie nos podía salvar, nadie nos podía rescatar, ni siquiera el Chapulín Colorado nos podía rescatar, nadie. Solo de Jesús la sangre preciosa, solamente Él nos podía. Por eso Él dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios tiene poder para salvar al más vil pecador, pero lo hizo a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, el más vil de los pecadores. Y para muestra basta un botón. Le voy a comentar brevemente acerca de el hijo de Anton LaVey, así se llamaba también el hijo Anton LaVey. Anton LaVey fue el fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos y fue el escritor de la Biblia satanista. Y él tuvo un hijo, y en la biografía de ese hijo dice que a los 15 años de edad, el hijo de Anton LaVey estaba poniendo todas sus pertenencias en unas maletas para irse de la casa, porque su infame padre lo había golpeado, lo azotó en el suelo y dando alaridos contra él, lo maldecía y lo golpeaba con un látigo. Quiso matarlo a balazos, pero la pistola se le cayó y el hijo agarró la pistola, salió corriendo y le dio balazos a las llantas del auto de su papá. Agarró su maleta, se subió a su camioneta y abandonó la casa paterna, porque el papá estaba decepcionado de su hijo. Quería que su hijo lo sucediera en el cargo de sacerdote satanista, como líder de la iglesia satanista, pero el hijo no quería nada. ¿Sabe qué había pasado con el hijo? Según su biografía, él empezó a estudiar Biblia a través de un curso por correspondencia, y después de estar estudiando la Biblia se dio cuenta que había un poder más grande que el poder que tenía su papá, y que había un Dios más grande que el Dios que adoraba su papá. El papá adoraba a Satanás, era un sacerdote satanista, era de los más grandes sacerdotes satanistas. Y dice parte de su biografía que él estaba cubierto, su cuerpo con marcas de latigazos, su ropa estaban rasgadas, todo su cuerpo sangraba. A los 33 años, él decidió cambiarse el nombre a Jace LaVey, y ahora es conocido como el reverendo Jace LaVey, en Yucaipa, California, donde él ministra la palabra de Dios en la medida que su salud le permite. Aunque él dijo que el Espíritu Santo ha traído una asombrosa victoria a su vida, aún lleva en su cuerpo las cicatrices físicas, las cicatrices emocionales del abuso de su padre, porque dice que hacía ritos al diablo y con unos cuernos de un carnero lo golpeaba y abusaba de él.
Usted sabe cómo es el abuso infantil, ¿verdad? No doy tantos detalles porque aquí hay niños, pero usted sabe, abusaba de su hijo. Y en él permanecían el dolor, el terror, la frustración entre los 11 y los 12 años. Lo castró a su hijo. Y él estaba tan enojado, tan decepcionado de su papá, que decidió abandonarlo. Pero él entregó su vida a Jesucristo cuando se dio cuenta de que hubo uno que resucitó de entre los muertos y que tiene poder sobre Satanás y que tiene poder sobre la naturaleza y que tiene poder sobre la enfermedad y que tiene poder sobre los demonios. Y él decidió entregarle su vida a Cristo. Y no fue un sacerdote satánico, sino que fue un reverendo de una iglesia cristiana. Ese es el Cristo poderoso que resucitó. Resucitó para darnos esperanza. Resucitó para darnos vida. Resucitó para que usted y yo tengamos la esperanza de una vida futura en su presencia. Por eso resucitó el Señor. Y porque debía de cumplirse lo que estaba escrito en Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo se cumplió, hermanos. Y todo se está cumpliendo. Y lo próximo que se cumplirá es que nos va a llevar a las moradas celestiales. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y si me fuere, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es lo que dijo el Señor y se va a cumplir. Bendito sea el Señor. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Esta tarde algunas personas nos honran con su visita y yo quiero dirigirme a ustedes primeramente. Entre los que nos visitan, ¿alguien quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador? Si es así, levante su mano para distinguirle. ¿Alguien quiere entregarle su vida a Jesucristo, el que resucitó? No el que estuvo en una cruz, no el que estuvo en una sepultura. No está ni en la cruz, no tiene corona de espinas, no está en una sepultura. Él está vivo a la diestra del Padre. ¿Alguien quiere entregarle su vida a ese Cristo de poder? Levante su mano si es así para orar por usted. Abby quiere entregarle su vida a Cristo. De los niños es el reino de los cielos. ¿Alguien más quiere entregarle su vida al Señor Jesucristo? ¿Alguien quiere renovar su compromiso con el Señor Jesucristo? Vente aquí. Cinco años. El Señor dice en su palabra que de los niños es el reino de los cielos y que de los niños y de los que maman, o sea, de los bebés, en ellos perfeccionó la alabanza. Una vez el Señor Jesucristo tomó a un niño y les dijo: si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que hacerse como este niño. Padre, queremos darte gracias por la vida de Abby. Tú has puesto en ella un corazón enorme, un corazón limpio y puro para ti. Después de que tu palabra ha sido expuesta, ella ha decidido que necesita a Cristo en su corazón. Yo te pido que la llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que hagas de ella una mujer poderosa en palabra. Que uses sus manos para sanar a los enfermos. Que uses sus labios, Señor,
para dar palabra de aliento al que lo necesita. Que use sus labios para que sea una pregonera del Evangelio, que anuncie tu palabra en profecía, en ciencia, con unción del Espíritu Santo. Esta generación necesita hombres y mujeres valientes. Pero a ti te ha placido escoger lo débil de este mundo, lo insignificante y pequeño de este mundo, para avergonzar a los sabios. Señor, la locura de este mundo y de los sabios y de los fuertes será avergonzada por la pureza de tus hijos y de tus hijas. Usa a Abby como instrumento para esta generación. Y ayúdanos a ser valientes como ella, pues tú dijiste que si no nos hacemos como estos niños, no entraremos al reino de los cielos. Gracias por el ejemplo que nos das esta tarde con esta pequeña pero grande creyente en ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay un canto que dice: edifiqué mi casa, y Abby me había pedido la oportunidad para cantarlo. Te va a acompañar. Vente aquí arriba para que te vean. Y después de Abby, le vamos a dejar el lugar a nuestros hermanos para lo que sigue. Dios les bendiga. Hoy le quiero agradecer a Dios porque cuida de mí y de toda mi familia. Hoy le quiero agradecer a Dios con un canto que se llama Yo edifiqué mi casa. Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué. Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, fundamento de nuestra fe. Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Yo edifiqué a mis hijos, yo edifiqué a mi vida, yo edifiqué, ya sobre la roca la edifiqué. Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, fundamento de nuestra fe. Y mi vida no se cae, porque está sobre la roca. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Bien, hermanos, quiero invitarles que ocupen sus asientos. Vamos a dejar lugar a un par de participaciones que se han preparado para esta tarde. Dejo el lugar primeramente a mi hermana Julieta. Dios les bendiga, hermanos. Pues yo en esta tarde traigo un canto especial. Pero primeramente quiero darle lectura a una porción de la palabra que se encuentra en Marcos 16:6. Dice: mas él dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y este canto pues narra qué es lo que pasó después de que Jesús murió. Tembló
cuarto día los sepulcros fueron abiertos, las piedras partidas en dos. Cuando Jesús murió, todo esto sucedió ahí, clavado en la cruz. Uno, día pasó, dos días pasaron, tres días pasaron. Una luz por la mañana, él ya no estaba en la tumba. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Él resucitó, Venciendo a la muerte, Él se levantó, venciendo a la muerte. derrotando al diablo. Gloria, y los ángeles cantando victoria. El Padre recibiendo honor. Gloria en las alturas, al nombre del Señor. Gloria al Salvador del mundo. Gloria al Salvador del mundo. Gloria al Salvador del mundo. Amén. Y porque Él vive, los que hemos creído también viviremos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a pedirle a todas nuestras hermanas que vayan pasando. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Y nosotras traemos un canto preparado muy hermoso para el Señor y esperamos que sea de su agrado y mayormente para el Señor. Inmolado en el Calvario, Él mostró
Así mismo. Amén. En lo que nuestras hermanas ocupan sus lugares, vamos preparándonos. Nos queda una participación. Es la participación de los niños. Hermanos, Dios les bendiga. Estamos muy contentos y agradecidos, ¿verdad? Porque nuestro Señor resucitó. Y con esto queremos agradecerle que Él reina y vive por los siglos de los siglos. Amén. Estamos poquito nerviosos junto con nuestros pequeños, ¿verdad? Pero todo sea para la gloria de Él. Vamos a esperar un ratito que nos pongan el canto. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó, y por siempre vivirá. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó, y por siempre vivirá. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar que el Señor resucitó. Celebrad, celebrad. Bueno, hermanos, estamos muy agradecidos y con esto queremos darle gracias. Dios les bendiga. Sí, bueno, pues ya casi estamos por terminar, hermanos. Hermano Eber. Oramos. Bueno, vamos a orar para despedirnos. ¿Está bien, hermanos? Que disfruten esta tarde, disfruten sus alimentos y que esta semana sea de bendición para cada uno de ustedes. Y gracias nuevamente a las hermanas, los hermanos que hoy nos honraron con su visita. Padre, queremos darte gracias por este culto de resurrección. Ha sido de grande gozo para nuestra vida y tu palabra, cada alabanza, cada participación ha sido para honrarte. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a todas las familias aquí representadas y conforme a tus múltiples bendiciones, llénales a cada uno de ellos y de ellas. Ayúdanos para llegar con bien a nuestro hogar y disfrutar lo que queda de esta tarde, honrándote y siendo agradecidos con todo lo bueno que eres.
En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, que resucitó y está vivo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan bonita tarde. ¡Viva Cristo Rey! Que viva Cristo el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea su nombre.